¿Te imaginas caminar por la calle y de pronto cruzarte con alguien idéntico a ti? No un hermano, ni un gemelo perdido, sino un doble exacto que parece imitar hasta tus gestos, pero con una extraña y perturbadora frialdad en la mirada. Este fenómeno se conoce como doppelganger o doble espectral, y se le ha atribuido la capacidad de presagiar desgracias o incluso la muerte. A lo largo de la historia, han existido reportes de personas que aseguran haber visto su doble y haber experimentado después algo oscuro e inexplicable. El término doppelganger tiene raíces antiguas, pero muchos de los casos más inquietantes datan de épocas relativamente recientes. En el año 1845, el prestigioso Colegio de Señoritas de Neuwelke, en Livonia, recibió una nueva incorporación a su personal docente. Émilie Saget, una joven profesora francesa de modales impecables y una sonrisa encantadora. Inteligente y dedicada, Émilie se ganó rápidamente el respeto de sus alumnas y colegas. Su calidez hacía que cualquiera confiara en ella, y no tardó en convertirse en una figura querida dentro del colegio. Durante los primeros meses todo transcurrió en completa normalidad. Las alumnas disfrutaban de las lecciones de francés y no había señales de nada fuera de lo común. Sin embargo, un rumor comenzó a crecer en los pasillos del colegio. Unas alumnas afirmaban haber visto a Émilie en 2 sitios diferentes al mismo tiempo. Al principio, quienes no habían sido testigos directos se burlaban de la historia, creyendo que era producto de la imaginación de alguna estudiante ansiosa por contar un chisme. Pero, con el paso de las semanas, las historias comenzaron a repetirse con detalles inquietantes. Los rumores se volvieron imposibles de ignorar cuando varios profesores aseguraron haber visto a Émilie en lugares donde no debería estar. Una mañana, mientras impartía una clase en el aula, una de las alumnas, asustada, juró haberla visto también en la entrada del colegio, de pie, observando fijamente el jardín con una expresión vacía en el rostro. La misma alumna intentó señalarlo a las demás, pero cuando Émilie se giró para observar por la ventana, la figura había desaparecido. Los sucesos extraños continuaron. Un día, mientras las alumnas hacían un examen, la figura de Émilie apareció de pie, inmóvil, junto al pizarrón. La verdadera Émilie, que estaba sentada en su escritorio, no se percató de la presencia de aquella figura idéntica a ella, que la miraba con unos ojos inexpresivos. Las jóvenes observaron aterradas cómo el doble se desvanecía lentamente, como una sombra en medio del salón. La situación alcanzó un punto crítico cuando los rumores se convirtieron en hechos tangibles para el personal del colegio. Una de las cocineras aseguró que había visto a Émilie en la despensa a plena luz del día, ordenando suministros. Sin embargo, tan solo unos minutos después, la misma cocinera la vio en el jardín charlando animadamente con una alumna. Horrorizada, la mujer fue a buscar a la directora para advertirle lo que había visto. Otras empleadas, al enterarse, confesaron que también habían notado que Émilie parecía estar en 2 lugares a la vez y empezaron a evitarla. La directora, escéptica, intentó aclarar la situación hablando directamente con Émilie, pero la profesora, con una expresión afligida, confesó que ella misma no comprendía lo que estaba ocurriendo. Desde hacía años, donde quiera que iba, aquella figura idéntica a ella aparecía esporádicamente, como una sombra que se empeñaba en acompañarla. Émilie aseguró que ella no tenía control sobre esa presencia, y aunque parecía tranquila, sus ojos reflejaban un miedo profundo y antiguo, como si estuviera acostumbrada a ser acechada. Poco después de aquella confesión, el incidente más aterrador de todos ocurrió. Durante una clase de costura, mientras Émilie supervisaba el trabajo de las alumnas, su doble se manifestó frente a ellas de nuevo. Esta vez, la figura se movía con mayor independencia, imitando cada gesto de Émilie, pero con un segundo de retraso. La verdadera Émilie parecía agotada, como si su propia esencia fuera absorbida por aquella réplica fantasmal. Algunas alumnas, aterradas, abandonaron el aula gritando. Desde entonces, la presencia de aquel doppelganger se volvió constante y cada vez más amenazante. A veces aparecía en la sala de profesores,
otras veces en los dormitorios, siempre observando en silencio. Las alumnas y muchos de los profesores comenzaron a evitarla, incapaces de soportar la mirada vacía de aquella segunda Emily, que parecía observarlos desde un lugar lejano y oscuro. Finalmente, la directora del colegio se vio obligada a despedir a Émilie Saget. La situación había escapado a todo control y el miedo en el colegio se había vuelto insostenible. Émilie abandonó el colegio sin protestar, aceptando su destino con resignación, como si estuviera acostumbrada a ser rechazada y temida. Cuando se marchó, una alumna aseguró haber visto la figura espectral de Emily observando desde una de las ventanas, despidiéndose en silencio mientras desaparecía tras el vidrio. A partir de entonces, la leyenda de Émilie Saget se extendió.